Viera, compañero Carlos Viera, ¿cómo andás? ¿Cómo estamos? Muy bien. Siempre presentes, tratando, bueno, no siempre, a veces tuvimos algún problemita, pero tratando de estar en la lucha, que es la lucha de toda esta gente que ha reunido las firmas, que hemos trabajado reuniendo las firmas y que hemos hecho un gran aporte a el desenvolvimiento pleno de la democracia en el país. Porque si algo estaba mal, era que se estropeara la democracia con una ley de urgente consideración. Las firmas pusieron las cosas por lo menos en su lugar, en un lugar más adecuado, y que los puntos que están planteados, que no eran de ninguna manera urgentes, se discutieran ahora. Por lo menos hubiera instancia de discusión. Y vaya si se quedó en evidencia que una cantidad tan grande de elementos es imposible de abordar conjuntamente. Y entonces la gente tiene impresiones, la gente tiene acercamientos al tema y podemos introducirnos aportando desde nuestra posición modesta y humilde de personas que hemos trabajado en política durante toda la vida, podemos aportar nuestro granito de arena, dirigirnos mucho, pensar mucho en las personas, en los ciudadanos de a pie, en esas personas que no están involucrados como nosotros lo estamos, profundamente en la temática política, y vaya uno a saber las diferentes circunstancias y razones por las cuales cada cual está en una determinada posición. Pero yo me refiero en este momento a todos y plantearle a los ciudadanos por qué hay que votar el sí, por qué, cuáles son los motivos que nosotros podemos considerar, reflexionar con las personas para que tengan una posición favorable a este referéndum, tratando de derogar estos 135 artículos. Primero de todo, entonces, es que reivindico la participación ciudadana, lo que fue mezquino en la discusión. 15 minutos de repente para cualquier organización social involucrada que fue citada al Parlamento para decir sus razones. Mezquino, lo único urgente que había en ese momento era la pandemia. De la ley no se dice nada de la pandemia, sino que se abordan otros temas, que se trata de introducir en una especie de colchón, una bolsa, todo lo que es elementos de un programa de gobierno de un partido que gana las elecciones y forma coalición. Entonces, la participación ciudadana no existe y ahora sí, incluso en la propia ley, disposiciones que merman la participación ciudadana, por ejemplo, en la educación, en la coparticipación en la toma de decisiones de los organismos de enseñanza, lo cual es también ya de por sí en la propia ley una disposición que se contrapone a lo que es lo que debe ser una participación ciudadana saludable. En primer lugar, el otro día pasaba por una esquina de Montevideo y veo un cartel llamativamente firmado por lo poco que hay de aporte del Partido Colorado, y que decía: vote no, no detener, a efectos de no detener el cambio. Que para mí me resultó interesante el planteo, ¿verdad? Uno siempre quiere cambiar, es un anhelo que siempre está. ¿Por qué? Porque hay cosas que siempre se van a poder mejorar. Pero justamente yo creo
que hay que detener este cambio que se ha introducido desde que el gobierno de coalición tomó las riendas del poder. Porque ¿cuál es el cambio que se quiere ahora reafirmar y no detener? ¿Cuál es? Empezamos a ver uno por uno los puntos sustanciales que están planteados. Primer punto, que se supone que era un cambio, iban a bajar las tarifas, señores. Iban a bajar las tarifas y nadie dijo que la iban a bajar en tanto las condiciones o algo así, sino que iban a bajar las tarifas porque el problema radicaba en el despilfarro, en la mala administración, en dedicar las tarifas públicas para solventar otros gastos que no deberían de haberse realizado. Se decía eso, que había gastos superfluos en ANCAP, que era ineficiente la refinación de la actividad refinadora de ANCAT y por lo tanto habría que dejarla en evidencia. Eso era el planteo. Vamos a bajar la tarifa, hay espacio para hacerla, con nosotros no se juega. Bueno, eso fue una contundente mentira, engañosa para la población, que no tuvo andamiento, que la realidad les pasó por arriba, de que si fuera por ellos introducen en la LUT un artículo que marca la intención era subir todos los meses, uno por uno, todos los meses, las tarifas acordes con el precio de paridad de importación, y ahí nadie decía en función de que si no sube el precio internacional del petróleo, sino que se decía, lo vamos a bajar porque podemos. Entonces, primer cuestión, ¿qué cambio que hicieron? Ese, que si no se sube, no suben más las tarifas porque están incumpliendo la propia LUC. ¿Ese cambio quieren mantener? Yo pregunto. Segundo punto, que es un cambio que se introduce, parece, y que se quiere mantener y defender a toda costa, reducir el déficit fiscal, y decían, con ahorros, dado que las administraciones anteriores del Frente Amplio tenían un despilfarro. Quiere decir que nosotros vamos a ahorrar, no vamos a reducir recursos ni salarios, vamos a ahorrar y ahorrando vamos a mantener una imagen más positiva del país ante los ojos de los inversores. Entonces, yo diría lo primero, no veo el tal ahorro. Hasta ahora el déficit es mayor que antes. Entonces se dice por el gasto de la pandemia. Y el gasto de la pandemia, ya lo hemos dicho una y otra vez, fue menor en relación a lo que hicieron otros países. Fue mínimo, yo diría. Por lo tanto, el déficit fiscal sigue alto, no se cumplió, no hubo el tal cambio. No se cumplió que se ahorrase, no hubo el tal de evidencia de despilfarro, trataron de, por todos lados, hacer auditorías rimbombantes para encontrar los faltantes y nada encontraron, todo ruidos y nada más. No se logró constituir ese cambio, no lo veo. Y además, cuidado, porque hay dos posiciones con respecto a cómo atenerse a un déficit fiscal, cómo considerar un déficit fiscal. El déficit fiscal no es bueno para nadie, nadie lo quiere. Si hay un déficit fiscal provoca distorsiones, hay que evitarlo, pero una cosa es evitarlo, asumiendo que se pueden aumentar ingresos de los que tienen más para generar una corriente de un flujo de dinero que satisfaga las demandas sociales si son las que se necesitan. Y otra manera de atender el problema fiscal es con ajuste, es decir, reduciendo ingresos de sueldo, reduciendo pasividades, reduciendo gastos de inversiones, todos elementos que recargan sobre la población, pues las inversiones públicas también son necesarias para todos, y se recarga sobre la población y no sobre el Maya Oro.
Entonces, la reducción del déficit fiscal no ha sido posible. La LUC tiene una norma, que es la regla fiscal, que apunta a eso, no se está dando. Esa no es la forma de combatir un déficit fiscal. Reivindicamos las posiciones progresistas versus las posiciones neoliberales de derecha, como lo que está ocurriendo ahora en Argentina, que para atender el tema fiscal están tratando de conseguir un acuerdo que permita que se puedan pagar los intereses de la deuda enorme contraída por el gobierno de Macri, 45.000 millones de dólares, cuyo vencimiento ya en el año este año, en estos días, eran imposibles de sostener y que se prolongan hasta el 2025. Ahora, quiere decir que hay dos maneras de afrontar el tema. Como el gobierno del Frente Amplio tuvo que hacer una refinanciación, no en las cantidades tan siderales como las que hay en Argentina, pero en importantes cantidades, hubo que hacer una refinanciación de la deuda y fue exitosa una función de la actividad realizada en tal momento, porque permitió que el país sin ajuste, retomase la senda de crecimiento. Con semejante deuda externa no se podía. Y el déficit fiscal, señores, en Uruguay, que anda del 4 y pico, no llega al 5, no llegaba al 5 en el momento en que tomó el gobierno el partido, la coalición, es resultante de los intereses, del pago de intereses de la deuda externa, que sigue siendo alta a pesar de que los gobiernos del Frente la bajaron del aproximadamente el 95% del producto al 60% del producto. Esa deuda externa que se bajó en los gobiernos del Frente, pero sigue siendo importante, generada por los gobiernos anteriores al Frente Amplio, esa deuda externa genera intereses. Y la alternativa de todo gobierno está entre progresismo o mercado. Y el progresismo es aquel que dice, no voy a retraer las necesidades de la población, no voy a hacer ajustes, no voy a bajar los salarios en aras de conseguir los dólares para pagar los intereses de la deuda externa. Entonces, esa es una posición. Esa es la posición progresista, la posición de mercado, la que hace abstracción del problema de la gente y busca que los balances estén equilibrados para que los inversores estén tranquilos, la que busca no afectar los intereses de la rentabilidad del capital, porque dicen que son los mayaoros que deben ser los motores de la economía. Esas posiciones son las que primaron en las actuales circunstancias del gobierno actual, y son las que dicen no voy a aumentar impuestos, voy a bajar gastos. Bajar gastos, téngase en cuenta, señores, que los resultados, las cuentas fiscales en Uruguay indican que lo que se paga por gastos de funcionamiento, por gastos de salarios, esos gastos de los ministerios, del gasto público en general, que se supone que está correcto para satisfacer las demandas, necesidades del funcionamiento de la sociedad, esos gastos son iguales, equiparables a lo que se recauda por impuestos. Son iguales. El déficit está constituido en un 2%, más del 2,5% por intereses de la deuda externa, y otro 2%, señores, por los ingresos que tenía que tener el BPS genuinos y no los tiene, los transfiere a la SAFAP. Esa es entonces una realidad. Esa es el gran caballito de batalla que se han planteado. Entonces, acá hay una equidad que hay que contemplar en cómo se aborda el problema fiscal. Y este gobierno no las tiene incorporadas. Este gobierno lo único que ha dicho, y lo ha dicho expresamente en plena pandemia, el señor presidente, el Maya Oro no se toca. Luego, ¿qué ha dicho el gobierno también? Que ha querido, ¿por qué? ¿En qué consiste el cambio?
se supone que era mejorar el nivel de vida de la gente. Si lo que tenemos, es caída sustantiva del salario real en los 2 años, en el 2020 y el 2021, caída también equivalente de las pasividades reales en el poder de compra, que es lo que importa, aumento del desempleo y aumento de la pobreza. Si eso es mejorar el nivel de vida, si ese es el cambio que hay que reafirmar y sostener y defender, ¿dónde estamos? Entonces, aquí estamos hablando de indicadores que en los 15 años del gobierno del Frente Amplio fueron permanentemente positivos. Todos los años se aumentaba el salario, se aumentaban las posibilidades en términos de poder adquisitivo, en términos reales, aumentó el empleo y disminuyó la pobreza de niveles importantes en que se nos había dejado el país. Entonces, y el gobierno del Frente Amplio también afrontó en el 2008 una crisis en el exterior que afectó las economías de Argentina, de Brasil, y el Uruguay ya salió a flote. Lo único que hubo es una menor tasa de crecimiento que en otros años, pero la economía se sostuvo perfectamente, estaba blindada, tenía una fortaleza financiera, a pesar de todo, de cómo se arrancó con el tema de la deuda. En cuarto lugar, para decir que fue el cambio que quieren, que es el cambio que quieren sostener, decían que querían bajar el nivel de inseguridad, mejorar la seguridad ciudadana. Y al respecto, y entonces dicen, las estadísticas nos dan la razón. Y yo digo, pero caramba, nadie dice primero que a nivel mundial, con la pandemia, se redujeron los delitos a nivel mundial. No es que yo diga antojadizamente algo, eso fue a nivel mundial. Y en segundo lugar, después del punto más álgido de la pandemia, cuando empezó a haber más movilidad y que el tema pasó a segundo plano, los delitos fueron muy importantes en los últimos 2-3 meses. Y lo que se hace en las estadísticas es comparar periodos homogéneos. Y entonces lo que tiene que hacerse es comparar la proyección de los últimos 3 meses, proyectarla al año y compararla con el año 19, antes que existiera la pandemia. Así sí se comparan periodos homogéneos. Haciendo ese cálculo no se redujo la inseguridad ciudadana como se habla, no se redujeron los delitos. Entonces no se mejoró el tema de la inseguridad, por más que las medidas que se plantean. Además, no hay una relación entre las medidas que se plantean, que son restricción de libertades, todo el problema de la apariencia delictiva y todo eso, no hay una relación entre eso y la posible disminución de los delitos. No la hay. Entonces, no, por ese lado, no hay ningún punto de apoyo tampoco. Otra propuesta que se realiza con el gobierno de coalición, parece que hay que no detener ese cambio, es la reforma en la seguridad social. Bueno, menos mal que yo creo que la juntada de firmas por lo menos contuvo el empuje en la reforma de la seguridad social, porque ya se venía el aumento de la tasa de aportes, ya se venía lo que es el aumento de la edad para jubilarse, cosas que están resistidas por la población. Si ese es el cambio que se quiere, donde estamos, contener la inflación podría ser otra medida que está implícita en cualquier gobierno que se plantee mejorar el nivel de vida de la gente, ¿verdad? Y que permita, al no subir los precios, al no haber carestía, que el salario rinda, que la pasividad rinda, que los ingresos por otros conceptos que no son salarios y pasividades de la pequeña empresa, por ejemplo, rindan, pues la inflación no ha tenido miras de contenerse, a pesar de que la actividad económica estuvo a media máquina en algún momento. Entonces, que eso siempre reduce
la presión inflacionaria, como se le llama, y en las perspectivas de la actual situación internacional de guerra, la posición del gobierno no tiende, lo de bajar el IVA al asado es un saludo a la bandera. Lo sabe, los cortes delanteros siempre son menos demandados que los cortes traseros, entonces es necesario vender cortes delanteros en el mercado interno para poder vender los cortes traseros en el exterior. Entonces el asado forma parte de eso, es lo que podés hacer. Entonces es una cosa mínima. Ya lo intentó en algún momento nuestro compañero, amigo Mujica, y le dijeron, caramba, Pepe, que es un fenómeno, logró que subiera la grasa, subiera el precio de la grasa, porque no es una medida importante para contener la presión inflacionaria. No se va a intervenir, porque otra vez la postura progresista es intervenir sobre los precios. La postura neoliberal de derecha que exime este gobierno con total claridad es la de no afectar la rentabilidad de los maya oro y por lo tanto no afectar, cuando hay un tema así, alguien tiene que bajar rentabilidad, alguien tiene que bajar el nivel de participación en el ingreso para que el precio no suba. Si el salario pues, se mantiene, tiene que bajar la rentabilidad. Bueno, no puede bajar nunca la rentabilidad, tiene que siempre bajar el salario. Siempre tenemos que agarrar para ese lado cuando se toman medidas antiinflacionarias. El otro tema es que el dólar está estancado, y al estancarse el dólar, las medidas que se están tomando contra Rusia por la guerra son un arma de doble filo. Va a ocasionar que Rusia y China formen un nuevo conjunción financiera internacional con otros países como la India, y que el dólar se deje de usar como moneda de reserva de los bancos centrales de muchos países. Eso va a generar una oferta mayor de dólares, y toda oferta, porque los bancos se van a deshacer de sus divisas en dólares como moneda de reserva de los bancos centrales y van a ir a esa otra moneda que se está creando en base al yuan. Y entonces esa oferta de dólares a nivel internacional, junto con la ya problemática situación que dejó la pandemia en Estados Unidos por la emisión monetaria excesiva, evitando justamente que se tuvieran niveles de recesión importantes, mucho más que acá, se le hizo eso, pero eso necesitaría ahora una contención, necesitaría ahora, por eso era aquel impuesto que quería poner Biden a las grandes transnacionales, y lo tuviera allí donde lo tuvieran en cualquier parte del mundo, y eso iba a afectar las zonas francas de Uruguay. Ahora, ese tema de cómo reequilibrar la enorme circulación de dólares se ha agravado porque encima de eso hay una recesión en la utilización de dólares. Puede haber una recesión en la utilización de dólares por bancos centrales de muchos países, y eso va a ocasionar que el dólar valga menos con respecto a las demás divisas y compre menos en términos de bienes y servicios. Y eso va a generar una crisis muy profunda en Estados Unidos, y en la Unión Europea va a provocar problemas de escaseces. Ante esa situación, la perspectiva inflacionaria para Uruguay es muy grande, muy alta, por lo que yo decía, porque las posturas neoliberales exigen que el precio interno se alinee con el precio internacional, y entonces no hay posibilidades de que haya medidas del gobierno, que se opte por la intervención aguda del gobierno en situación de tensión en la cadena de precios. No la hay. Se va a defender al maya oro, se va a defender al mercado, el funcionamiento del mercado. Esa es la diferencia entre las posiciones progresistas y las posiciones neoliberales de derecha. Entonces, yo digo, por estas razones hay que detener el cambio, no, en contraposición a lo que decía ese cartelito de la celeste del no.
hay que detener el cambio. Todo esto debe de detenerse, hay que detener un gobierno que también propuso gobernar en coalición. ¿Y ustedes creen que se está gobernando en coalición? No hay ningún organismo de la coalición que se reúna. Se está gobernando el herrerismo. El Partido Colorado está muy desplegado, Cabildo abierto hasta allí, con su líder muy cuestionado por otras razones. No está gobernando la coalición, está gobernando el herrerismo, y si me apura mucho, dentro de eso está gobernando el herrerismo con un 60-70% de la presidencia del partido. O sea, asume todo el marketing en su figura, todo un marketing muy bien armado, toda una prensa que le da pie. No está, señores, ustedes que creyeron, que ponían en la coalición, en el gobierno para gobernar, señores, están poniendo al herrerismo y están poniendo dentro del herrerismo a una persona que es el presidente. Entonces, por último, yo invito a votar el sí para defender las empresas públicas. Ya tuvimos un episodio muy problemático, muy triste, porque se sacrificó la soberanía del país, dando a una empresa extranjera la administración del puerto por 60 años. Está en la justicia, bueno, veremos qué es lo que se puede hacer. No hay norma en la LUC que se pueda impugnar por ese lado, pero yo pienso que es algo gravísimo para la vida del país lo que ha acontecido, pero que me marca la intención del gobierno acerca de cómo manejarse con las empresas públicas. Forma parte del concepto neoliberal con respecto al progresista. El progresista va a defender las empresas públicas, el concepto neoliberal va a tratar de que el mercado las sustituya. Veamos en ANCAT, el tema de ANCAT es exactamente ese, la introducción de la cláusula en la LUC, por la cual las tarifas deben corresponder al precio de paridad de importación. El cangrejo debajo de la piedra era que quería dejarse en evidencia la ineficiencia de ANCAP y por lo tanto abrir camino a que ANCAP fuera privatizada. Esa es la intención que está atrás del asunto. Con ANCAP tenemos tarifas caras, entonces porque la refinación de petróleo por parte de ANCAP es ineficiente. Por lo tanto, hay que suplantar ANCAP e importar directamente el petróleo, el combustible refinado. Esa es la idea, esa es la norma. Ahí está trancada por su propio. En segundo lugar, Antel, la portabilidad numérica. Dicen que iba no a perjudicar a Antel, sino que igual. Pero señores, ustedes saben, competir con las transnacionales de la comunicación es importante, es una tarea titánica. Solamente una empresa grande, potente, estatal como Antel puede competir con las transnacionales que son las más poderosas del mundo. Y por lo tanto, en la portabilidad numérica, quien va a ganar va a ser el que tenga mayor peso, posibilidades de publicidad. ¿Y quién para a otras empresas que tienen una espalda enorme para hacer publicidad? Me van a decir que Antel, que sí que está haciendo, va a poder sostener a la larga la publicidad que va a estar haciendo en competencia. Que además le aporta plata, al Estado. Que además le aporta plata a los canales. Que Antel no va a poder, digo. Sí, yo estoy de acuerdo, Antel tiene que sostener la campaña de competencia, pero además de ahí se saca plata para las escuelas, para la salud, para todo, Antel. Claro, y así vas a fundir Antel, así no va a llegar un momento que te va a decir, pero la restricción fiscal que tenemos en la propia LUC indica que no podemos seguir pagando publicidad para ANCAP, por Antel. Van a decir eso. Y hay una teoría en economía que se estudia, que está en los manuales de precios depredatorios, por lo cual una empresa poderosa que tiene espalda, que tiene cantidad de capital importante, lo que hace es bajar sus precios para desalojar a la otra del mercado,
Cuando lo hace pierde, en el interín pierde, pero no le importa, porque tiene capital suficiente para sostenerse. Y cuando saca la otra del mercado tiene precios de monopolio y por lo tanto rezarse la pérdida. Eso es una cosa que está en los manuales, en la tapa del libro. Y creer que ANCAP, que Antel vaya a sostenerse indefinidamente con este tipo de competencia con las transnacionales más poderosas del mundo, es también, me parece, algo que está escondiendo que ANCAP sea, que Antel sea a la larga, querer demostrar que a la larga que Antel es inviable. Nos tenemos que ir. Y por último, no descartar que el artículo que dice que las sociedades anónimas del Estado tengan que privatizarse en un 49% de su capital, quedando el 51% a cargo del Estado, es que son empresas que se han formado porque se necesitaban no poder, para entrar en competencia, tener necesidad de más agilidad en los trámites. Es discutible, pero están allí, son parte del Estado uruguayo. Ahora se dice que se van a privatizar Orden de la Luz en un 49,9% de su capital, y me dirán, bueno, pero el 51% queda a cargo del Estado. Pero ojo, porque después la reglamentación perfectamente puede decir que para determinadas decisiones se necesita un porcentaje del capital accionario y después trancasa la empresa. Y esas empresas están República FAP, está la distribuidora de ANCAP, está la procesadora de biodiesel. El propio Antel tiene como 1000 trabajadores por el costado, en sociedad anónima. Hay ingresos que no van a ser más del Estado, que en este momento, como tú dices, están satisfaciendo a las arcas públicas, y hay una amenaza, un cambio, que ya pasó con la ley de privatización que era de ANCAP en el plebiscito anterior, que se le dieron vuelta parte de la coalición de gobierno formada en aquel momento, se le dio vuelta porque la reglamentación establecía que si bien era el 49,9% en manos privadas, a los efectos de las decisiones después pasaba a manos privadas. Entonces, quien sabe y que conoce el funcionamiento de las empresas privadas transnacionales y demás, sabe que no van a aceptar participar en un 49% de un capital, que no van a participar si no tienen capacidad de estar al frente en las decisiones. Bueno, por todos estos motivos, yo digo, y para detener justamente este cambio que se ha introducido y que le está haciendo mucho mal al país, para el beneficio del futuro del país, es que hay que votar el sí y hay que ir cambiando y que haya un gobierno más participativo, en donde no se corra por el poncho a la minoría circunstancial, sino que se cogobierne en beneficio de todos. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Hasta el lunes que viene. Hasta que sea después del triunfo del sí. Un abrazo, gracias por estar allí.